Esta semana vamos a trabajar operaciones con conjuntos. En el video anterior nosotros vimos los elementos básicos de los conjuntos, cierta notación que se utiliza para decir conjunto, y hoy vamos a ver operaciones. Así como nosotros hacemos operaciones con números, sobre todo con números reales, sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera, pues los conjuntos también tienen ciertas operaciones. La primera de ellas es la unión. ¿Cómo se define la unión de conjuntos? Si yo tengo dos conjuntos, la unión del conjunto A con el conjunto B, que se denota por este símbolo, este significa unión, A unión B, se define como los X tales que X pertenece a A o X pertenece a B. ¿Okay? Entonces aquí estamos utilizando la simbología del video anterior. Acuérdense que el conjunto se denota pues, por lo general con letras mayúsculas. Aquí pueden ser AB, puede ser CB, FG, como sea que esté denotado en el ejercicio. Y cómo se define de manera simbólica. Sin embargo, pues para que les quede un poquito más claro aquí, la definición ya con palabras de qué es unión se define como la unión de dos o más conjuntos consta de un nuevo conjunto. Entonces voy a unir dos conjuntos para formar uno nuevo, y este se forma por los elementos de cada conjunto sin necesidad de poner elementos repetidos. Entonces, unión significa, voy a tomar los elementos del conjunto A y los voy a unir con los elementos del conjunto B. Unión, unir o juntar, vamos a formar un nuevo conjunto con todos los de A o los de B. Aquí están dos ejemplos al respecto. Si yo tengo sea A, el conjunto formado por los números 1, 2, 3, 4, 5 y B, el conjunto formado por los números 0, 1, 3, 7, 8, 9, entonces la unión va a ser simplemente juntar estas dos listas de números. En este caso son números enteros, entonces los puedo ordenar de manera creciente, empezando con 0, 1. El 1, aunque se repite en ambos conjuntos, solo lo escribo una vez. Sigo con 2, 3, 4, 5 y aquí me quedan 7, 8 y 9. ¿Okay? Entonces la unión significa juntar, formar un nuevo conjunto que involucre a todos los elementos de ambos conjuntos. Eso significa. No hay necesidad de poner repetidos. Si hay un orden, pues lo ponemos en orden creciente o en orden alfabético si fuera con letras, si tiene un orden. Por ejemplo, aquí en el segundo ejemplo tengo como conjunto A aquellos animales que son mamíferos. Aquí se lee como X, tales que X es un mamífero. Y en el conjunto B tengo a los animales invertebrados. Si yo quiero hacer la unión de A y B, A unión B, sería aquellos animales que son mamíferos o que son invertebrados. Recuerden esta O que se simboliza aquí. Eso significa la unión en una sola conexión. La unión es la letra O. Entonces, pues aquí lo que se está utilizando es una forma que también vimos en el video anterior, que es la forma implícita de representar un conjunto. En lugar de poner la lista de animales que son mamíferos o invertebrados, pues lo dejo de esta forma, ¿no? Es la forma implícita. En el caso de números, pues es un poco más sencillo de trabajar y puedo utilizar una forma explícita. Pero entonces unión significa unir o juntar todos los elementos en un solo conjunto, en una sola lista. La siguiente operación es la intersección. Se define de la siguiente forma. Sean A y B dos conjuntos, la intersección del conjunto A con el conjunto B, que se denota ahora con este símbolo muy parecido al de la unión, que está acá, pero invertido, o sea, solo hay que ponerlo de cabeza. Se denota por A intersección B y se define como los X, tales que X pertenece a A y X pertenece a B. Estoy cambiando la O que teníamos en unión por una I. ¿Okay? En intersección es una I la que lleva. En palabras, como lo definimos, la intersección de dos o más conjuntos consta también de un nuevo conjunto formado por todos los elementos en común. Aquí es relevante esta palabrita, que es solo elementos en común que tengan ambos conjuntos. En unión era
todos, no importa si son comunes o no, todos los pongo en una sola lista. Y en este caso solo aquellos que tienen en común. Ejemplo, tengo A 1, 2, 3, 4, 5 y tengo a B 0, 2, 4, 6. ¿Cuáles son los que tienen en común? El 1 no, porque está en el conjunto A, pero no está en el conjunto B. También el 0 está en el conjunto B, pero no está en el conjunto A. Los únicos que se repiten son el número 2, que está en ambos conjuntos, y el número 4. Entonces la intersección de A con B sería 2,4. Esa es intersección, los que se repiten. Otro ejemplo sería, por ejemplo, acá tenemos al conjunto A como los elementos en X, tales que X pertenece a los enteros, Z significa números enteros, menores a 0. X es menor a 0. ¿Cuáles son los elementos enteros menores a 0? Esta es la forma implícita, pero para dejarlo un poco más claro, hay que ponerlos en forma explícita. Todos los números menores a 0 y enteros serían menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y la lista continúa de manera infinita. Y el conjunto B son los elementos en X, tales que X pertenece a los enteros, pero que ahora son mayores a 0. Enteros mayores a 0. El conjunto B de forma explícita lo podríamos poner como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, ¿no? Esta lista continúa también. Entonces, ¿cuál es la intersección de los elementos del conjunto A o del conjunto A con el conjunto B? ¿Cuáles tienen en común? Pues no sería ningún elemento, ya que estos son positivos y estos son negativos. Ningún positivo es igual a un negativo, o sea, son completamente diferentes. Por lo tanto, la intersección de A y B nos quedaría vacía. O sea, si yo quiero hacer una lista, no habría ningún elemento en esa lista, me quedaría de esta forma. O utilizando simbología de conjuntos, para decir que un conjunto no tiene elementos, se utiliza este símbolo. Conjunto vacío significa. De ambas formas está bien escrito. Ya sea utilizar las llaves sin elementos dentro o utilizar conjunto vacío. Y, por ejemplo, aquí lo podríamos relacionar con el tema de cardinalidad del video anterior, que era, pues si yo quiero saber la cardinalidad de un conjunto que no tiene elementos, su cardinalidad sería 0, ¿no? Entonces ahí, para que lo asocien con temas del video anterior. Entonces hay conjuntos que son vacíos, que no tienen elementos. En este caso, para formar el conjunto A intersección B, si yo busco aquellos que tengan en común, no tienen nada en común. Entonces la respuesta sería conjunto vacío. Una tercera operación de conjuntos es la diferencia de conjuntos. Sean A y B dos conjuntos, la diferencia del conjunto A con el conjunto B se denota por A menos B. Diferencia es lo parecido a en números reales a restar. A menos B. Y se define como elementos en X que pertenecen a A, elementos X que pertenecen a A y que no pertenecen a B. En palabras, la diferencia de dos conjuntos es un conjunto formado por aquellos elementos que pertenecen al primero, que sí pertenecen a A, pero que no pertenecen al segundo conjunto. Entonces la forma de ver un ejemplo aquí es como ir enlistando o tachando o palomeando aquellos elementos que cumplan con esta definición. Ejemplo, tengo el conjunto A como aquellos elementos múltiplos positivos de 4 menores que 40. ¿Qué números son múltiplos positivos de 4 menores que 40? Esta es la forma implícita y la lista serían pues el 4, 8, 12, 16, 20. Todos estos son múltiplos de 4 y además menores que 40, o sea que solo llega hasta el 36. Y en B tenemos a los múltiplos positivos de 3, también menores que 40. 3, 6, 9, 12 hasta 39. Todos estos son múltiplos de 3 menores que 40. Entonces ya tengo la forma explícita de los conjuntos. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo denotamos A menos B? Elementos, como dice aquí la definición,
elementos que están en A, que no están en B, y que no están en B. Entonces, voy a empezar con la lista de elementos que están en A, pero que no están en B. Por ejemplo, el 4. ¿El 4 está en A? Sí. ¿Está en B? No. Entonces cumple con la definición. Aquí sí está y aquí no está. Por lo tanto, es parte de mi conjunto solución. El 8. ¿Está en A? Sí. ¿Está en B? No. Entonces, cumple con la definición. Pertenece a uno, no pertenece al otro. ¿Qué pasa con el 12? ¿Está en A? Sí. ¿Está en B? Sí. Como están ambos conjuntos, ya no cumple con la definición. Entonces ese no es parte de mi conjunto solución. Pasamos a 16. ¿Está en A? Sí. ¿Está en B? No. Entonces cumple con la definición. Y lo mismo ocurre con 20, 28 y 32. Elementos que estén en el conjunto A, que no estén en el conjunto B. ¿Okay? También puedo hacer la resta de forma invertida. Acuérdense que así como en los reales no es lo mismo restar 3 menos 2 que 2 menos 3, entonces nos da respuestas diferentes. Aquí también nos pueden dar respuestas diferentes. ¿Qué pasa si yo quiero restar B menos A? Entonces la definición se invierte también. Tendría yo que empezar con el conjunto B, elementos que estén en el conjunto B, que no estén en el conjunto A. Entonces aquí empezamos con la lista del 3. ¿El 3 está en B? Sí. ¿Está en A? No. Entonces es parte de mi conjunto solución. ¿El 6 está en B? Sí. ¿Está en A? No. Es parte de mi conjunto solución. Recuerden que primero sí, el 9 sí, está en B, y luego no está en A. Entonces parte de mi conjunto solución. 12 sí está en B, ya habíamos dicho que sí estaba en A, entonces no es parte del conjunto solución. Para el conjunto diferencia, entonces lleva un orden. Elementos que estén en el primer conjunto, como dice aquí, aquellos elementos que pertenecen al primer conjunto y que no pertenecen al segundo conjunto. Entonces va a depender mucho de cuál sea el primer conjunto y cuál sea el segundo. ¿Okay? Tienen respuestas diferentes. Continuando con la última de las operaciones, que es la operación complemento de un conjunto, aquí hay que tomar en cuenta un conjunto que vimos en el video anterior, que era el conjunto universal. Para yo sacar un complemento, debo poder conocer el conjunto universal. Ahorita vemos el ejemplo. Primero la definición. Sea A un conjunto, para decir complemento solo necesito un conjunto. El complemento del conjunto A se denota por A, C y se lee A complemento. O a veces en lugar de la C le ponen aquí el símbolo prima, que es como una apóstrofe nada más, una rayita, una comita. Y denotan lo mismo, es A complemento. Y se define como elementos que no pertenecen al conjunto A. Complemento significa a completar o lo que me falta para cierta lista de elementos en un conjunto. El complemento de A o A complemento consiste de todos los elementos del conjunto universo. Hay que tomar en cuenta pues, a qué lista me estoy refiriendo, con quién la voy a comparar. Es el conjunto universo, que no son elementos de A. Ejemplo, aquí tengo como conjunto universo, acuérdense que universo sería como si no existiera ninguna otra lista de números. Aquí mi conjunto universo va del 0 al 9. Esos son todos los números que tengo, no hay más. Y tengo al conjunto A como aquellos elementos en el universo, o sea que solo están entre 0 y 9, pero que además son menores a 5. Entonces empezamos primero denotando cuáles son esos elementos. El conjunto A de números menores a 5 serían 0, 1, 2, 3 y 4. Todos estos son menores a 5 y son parte de este conjunto universo. Entonces, ¿cuál es el complemento? Pues los que no estén en A. Si yo ya tengo en A 0, 1, 2, 3, 4 y lo comparo con el universal, ¿cuáles me faltan? Ya tengo de aquí hasta aquí
entonces me faltarían o me completan la lista el 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces los complementos entre A y A complemento no deben repetirse elementos, son los que completan la lista del conjunto universal. Si ya tengo 0, 1, 2, 3, 4, me faltan 5, 6, 7, 8, 9. Eso es lo que completa la lista de un conjunto universal. Y finalmente tenemos los diagramas de Venn, que son la representación gráfica de las operaciones de los conjuntos. Si yo denoto a los conjuntos por estos círculos, círculos, la unión, acuérdense que unión significa unir dos conjuntos, entonces aquí se representa gráficamente como el sombreado o en este caso el color rojo con el que se marcan los dos círculos. Si este es mi círculo o mi conjunto A y este es mi conjunto B, la unión sería toda la figura completa, tanto el círculo A como el círculo B. La intersección, ¿qué significaba intersección? Aquellos que tienen en común. Si este es mi conjunto A y este es mi conjunto B, ¿qué tienen en común estos dos conjuntos? Pues sería esta parte de aquí en medio, porque esta sección pertenece tanto al círculo de la izquierda como al círculo de la derecha. Entonces eso significa la intersección, lo que tienen en común. Diferencia entre dos conjuntos, si este es mi conjunto A y este es mi conjunto B, diferencia, recuerden que eran los elementos que pertenecen al conjunto A, pero quitándole esta sección porque pertenece al conjunto B. Entonces sería esta, la parte sombreada. Y complemento, pues si yo lo denoto de un conjunto universal, el complemento del conjunto A sería, acuérdense que de A es lo que me falta, ¿no? O sea, la otra sección de A. De todos modos, esta partecita suele ser un poco más visual, puede tener un poco más de detalle en algunos videos que he encontrado. Esta es la liga del video, de todos modos ahorita se los pongo aparte el link para que sigan este video. Es bastante sencillo para identificar, pero ya maneja más colores y un poquito más de dinámica para que ustedes vean cómo se manejan los diagramas de Venn. ¿Cuál es la actividad a resolver esta semana? La fecha límite va a ser el domingo 17 de mayo, me la envían por correo como lo han estado haciendo y es esta lista. Les doy 3 conjuntos, el conjunto A, B y el universal, y van a encontrar pues cada una de las operaciones que he mencionado: unión, intersección, diferencia, que puede empezar con A o puede empezar con B, y el complemento de estos dos. Es una lista, yo creo que aquí me pongan la lista de elementos del nuevo conjunto solución para cada uno de estos, y posteriormente realicen un diagrama de Venn, o sea, este tipo de figuras que está por acá, este tipo de figuras para cada uno de estos conjuntos, o sea, tanto para unión, intersección, diferencias y complementos, que me hagan un diagrama de Venn. Entonces serían 2, 4, 6 diagramas de Venn en total.